Empecemos, chicos. Buen día. ¿Cómo vamos? Buenos días, profe. Hola, de Siri. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo le Una va? pregunta. Dime. Respecto al trabajo que mandó, el último trabajo que mandó, no sé si podría volver a explicar de nuevo. Es que no me quedó claro. Yo estaba esperando que suba la grabación. Ya, sí, les subí a la grabación, chicos, pero parece que hay problemas con la plataforma, con el Moodle. Pude subir las cosas. Ya les voy a enseñar también cómo pueden entrar al Moodle sin problema. Eh, vamos a analizar ese cuadro. Si no lograron encontrar la información, quiero que por favor después de revisar el cuadro la suban. No tenemos ningún problema. ¿Alguien más tuvo problemas, chicos? Yo, profe, yo me Eh, comuniqué con mi mentora y me dijo que en la parte de abajo salía otro link, pero no me salía a mi profe ¿Quién para es ingresar. quién es tu mentora? Natalia Osori. ¿Y quién es tu mentora? ¿Qué es tu mentora? Yo no he sabido que hay mentores. Eh, bueno, o sea, creo que nos designaron en nivelación. Ah, Los ya, grupos ya, de ya, ya. chicos. Ya te entendí, ya. Ajá, entonces me comuniqué con ella y me dijo que en la parte de abajo salía otro link, pero no me salía a mi profe. Ya les explico ahorita. De una vez. A ver, sí, yo estoy trabajando, está profe, medio... Dime. es que yo también tenía un problemita, pero con la tablita A del ver, deber. dime. Quería preguntarle si los datos que nos dan de heliofanía son los mismos que insolación, pues, o sea, si es el mismo significado. Depende cómo te esté dando. La heliofanía tiene que ser en horas al mes. Si es que te dan la insolación en horas al mes, sí. Pero si te dan la insolación en energía, no es lo mismo. O sea, si te dan la insolación en microjulios o en julios, no es lo mismo. Ya le vamos a analizar eso. Ya, profe, gracias. A ver, déjenme verles, compartir. Sí, sí pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Sí. A ver, chicos, verán, el tema de las tareas, como les dije, las tareas y los ejercicios van a ir siendo parte de la participación en clase, ¿no? Pero igual tienen que hacerlo porque con eso ustedes van a hacer su proyecto final, que es del 20% de la nota. A ver, vamos con el problema de las páginas de la universidad. Yo estoy trabajando ahorita en el Firefox. Resultó que se abren mejor aquí las cosas, ¿no? Van a... No tengo aquí... A ver, el Moodle. Déjenme buscar la dirección del Moodle. Esta es. Ya. Vamos al Moodle. Ah, ya no me salió. Déjenme ver. ¿Cómo le van a hacer? En esta conexión, así les sale, ¿no? ¿Cómo se llama? En el otro programa también es igual. Aplastan aquí en configuración avanzada y le ponen aquí acceder al entorno. Entonces ahí ustedes ya pueden entrar. ¿Ya ven? Pero se les vuelve a abrir acá esto. Por eso es que yo estoy trabajando en el Firefox, porque ahí solo me pide una vez que acceda al sitio no seguro. ¿Sí? Entonces ustedes pueden entrar ahí.
Acá yo ya no tuve problemas, ya solo con un acceso ya pude trabajar. ¿Sí? Entonces, chicos, no se hagan problema. Ojalá salgan con eso rápido, pero si no, me funcionó bien este navegador. ¿Sí? A ver, vamos. ¿Alguien me recuerda rapidito? ¿Qué cantidad de agua se debe regar? ¿Con qué frecuencia y cuánto tiempo se aplica el riego? Rapidito, alguien que se acuerde. A ver, vamos, Yadir. A ver, de lo que me acuerdo, depende de la cantidad de agua, depende de la lámina de agua que tenga. La demanda de riego depende de las condiciones climáticas, los tipos de cultivo, en dónde se pierde el agua, es decir, en la evapotranspiración, en la percolación y en la escorrentía. La precipitación, que es la lluvia, agua que se da de forma natural, y la reserva de agua es la retención de agua, la profundidad de agua que tenga el cultivo. Ya, listo. Muy bien. Recuerden, chicos, no es ¿cómo es que dijo? Evotranspiración, es evapotranspiración. Es la evaporación más la transpiración. ¿Sí? Recuerden esto, la precipitación efectiva. A ver, alguien que me indique qué era la precipitación efectiva y por qué usábamos estas fórmulas. Es el agua que se da de forma natural a una superficie terrestre. ¿Ya? Pero, ¿por qué calculamos? ¿Por qué no solo medimos lo que cae? ¿Y cómo calculamos? ¿Recuerdan? Se calcula mensualmente. Ya, calculamos mensualmente, sí. Recuerden, chicos, no toda el agua que llueve es un agua que se aprovecha como tal, ¿no? Entonces, estas fórmulas, este método de Brandy-Crittenden y el otro, el del Servicio de Conservación del Suelo de Estados Unidos, son métodos para calcular cuál es el agua total que llegue a existir, ¿no? El agua que llueve se afecta por el mismo viento, por la misma lluvia, la capacidad de absorción del suelo, cuestiones atmosféricas, de evapotranspiración, evaporación como tal. Entonces, no toda el agua que llueve es un agua que es efectiva realmente, ¿no? Se queda a veces en las superficies del follaje de las plantas. Entonces, todo esto lo vamos a calcular con estas fórmulas de precipitación efectiva. Ya vamos a trabajar con esto para que quede todo bien claro. ¿Quién me explica qué era el agua fácilmente disponible? Recuerden esto de aquí. ¿Quién se anima? Chicos, anímense. A ver, José Andrés, vamos. Es el agua que más o menos se encuentra entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, o sea que es fácil para la planta absorber y no tiene dificultades para su absorción y que se vaya a marchitar. Ya. Recuerden, chicos, el agua fácilmente disponible no es solo lo que está entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Recuerden que tenemos esta fracción, que es la que nos dice la cantidad de agua que es realmente fácil de utilizar por la planta, ¿no? Tenemos el agua que puede utilizar por la planta, que es todo lo que hay entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, y
Tenemos la fracción de agotamiento, que sería lo que nosotros vamos a permitir que se agote, que es lo que es fácilmente utilizable. Tenemos esta tabla, recuerden chicos, si la profundidad de nuestra reserva disponible es de 1 metro, con la fracción, dependiendo del cultivo, vamos a decir que 0.60, vamos a tener 60 centímetros de una fracción o de una reserva fácilmente disponible, ¿no? ¿Qué más estamos? Bueno, lo que es la lámina neta, esto yo creo que sí es más concreto. La lámina neta, recuerden, la capacidad de campo menos la marchitez permanente por la densidad aparente, por la profundidad radicular. Con eso definimos la cantidad de agua que hay por la fracción de agotamiento. Recuerden esta fórmula. El número de riegos es la lámina total que necesitamos para el cultivo, dividido por el número de veces que damos la lámina que damos en varias veces. La frecuencia es el número de riegos o la división de la lámina que vamos a dar sobre las necesidades diarias. Entonces, cuando se van dando ya las necesidades, volvemos a regar. El tiempo de riego viene a darse por el caudal. Recuerden eso, ¿no? Esto, a ver, ¿quién me explica esto? Anímense, chicos. A ver, Daniela, Araceli, cuéntame. ¿Qué es esto? Me fue Dani. Karen, ¿estás por ahí? No. Siempre ¿Alguien? no puede Ya. activar el micro. Vamos, Karen, cuéntame. ¿Qué es esto? El balance diario de humedad. Lo que tenemos es la fórmula para usarlo. Teníamos que darnos cuenta de la velocidad del aporte del agua, tener en cuenta la precipitación, es decir, la lluvia. Tenemos que el agua, o sea, el agua que vamos a aprovechar, porque no toda el agua que tengamos va a ser utilizada de la forma, o sea, por eso tenemos que calcularlo. Tenemos que tener en cuenta que va a haber una infiltración y eso, lo que la Ya. planta... Ajá. Ya, Karen, dime, de estos datos de aquí, ¿cuál es el que vamos a calcular? ¿Perdón? De estos datos que tenemos aquí, ¿cuáles son los que vamos a tener o vamos a levantar de información y cuál es el que vamos a calcular? A ver, tenemos todos estos factores, ¿no es cierto? Para, ¿cómo era? El delta de humedad. El delta de humedad medimos ayer, medimos ahora. Eso no vamos a calcular, eso es una medición, es un dato que se da. A ver, Siri, dime. Vamos a calcular la evapotranspiración, porque el resto ya se está, solo lo tomamos de anuarios, como lo tomamos para el ejercicio que hicimos. Ya. La evapotranspiración sí vamos a calcular aquí. Pero hay algo más. ¿Cuál es el resultado final de esta fórmula? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Alguien más, chicos? Anímense. Nos interesaría saber la cantidad de agua que le vamos a dar al planta, o sea, el riego. Exacto. Muy bien. A la final, lo que queremos nosotros identificar aquí es la cantidad de agua que nosotros debemos aplicar en el riego. ¿Sí? Entonces, chicos, esto es lo que vamos a calcular. Como dijo Desiree, vamos a calcular ahorita la evapotranspiración. Y vamos a calcular la precipitación efectiva que vamos a utilizar. Y finalmente vamos a definir con esto el riego. ¿Sí? Vamos, chicos. Bueno, me gusta. Sí estamos captando las cosas. Eso es bueno. Yo les compartí, chicos, una tabla para que suban la información. Vamos a trabajar con esa tabla. Yo voy a hacer el ejercicio ahora
y ustedes van a seguir trabajando con sus datos para que vayan definiendo su proyecto, ¿no? Todavía no hemos definido cultivos, lo único que hemos definido hasta ahora es el sitio en base a la información que ustedes tienen. Vamos a trabajar. A ver, chicos, ¿alguna otra duda sobre la información que deberían encontrar? Sí, profe, ya otra dudita. Lo que pasa es que en el anuario en el que tenemos que sacar los datos, hay algunos meses que está incompleto y en la parte de arriba dice que lo que está incompleto es porque no hay los suficientes datos para llenar eso, no se ha analizado por los meses que deberían y, y ya, pues entonces no se completa la tabla si es que no Ya. están algunos datos. Sí, chicos, eso hay que trabajarlo. Yo les decía que busquen una estación que esté completa o que busquen otro año donde estén los datos completos. A ver, les había comentado, chicos, que cojan los datos de un año, ¿no? Todos estos datos ustedes iban a poner los datos de un año. Para poder realizar este trabajo, bueno, ahorita para el ejercicio y todo, ustedes van a trabajar solo con los datos de un año, chicos. No quiero que se rompan la cabeza buscando los datos. Pero ya cuando ustedes trabajen con esto, ustedes necesitan generar o conseguir los datos por lo menos de 10 años atrás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Vamos a encontrar información adecuada. Esta tabla yo la hice en el 2017, creo. Todavía no estaban publicadas las tablas más actuales que hay, no hay la información más actual que había. Entonces, terminé desarrollando una tabla de 13 años, levantando información. La precipitación la vamos a trabajar después. Entonces, le dejamos ahí. En la parte de la temperatura, si ven, chicos, tengo datos del 2003 al 2012. Quiere decir que tengo 9 datos con lo que logré hacer esta información. Y como ustedes ven, estos puntos vacíos son datos que no existen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hice estos datos? Haciendo interpolaciones o haciendo promedios entre los datos de los años anteriores y los años posteriores. ¿Sí? Estos datos ustedes los crean en base al mismo mes de otros años, no en base a otros meses del mismo año. ¿Sí? Vamos a ver este dato cómo está, 23.5. Tengo 23.5 el año anterior, tengo 23.5 en el siguiente año, entonces el promedio me va a salir lo mismo. ¿Sí? Acá tengo una información prácticamente final, 24.87. Este es el último dato, podría ponerle 24 repitiendo el dato del año anterior. En este caso le puse un promedio total, que a la final esto no me varía en nada. Entonces pónganse aquí. En vez de ponerle el promedio, lo mejor que podríamos hacer aquí es ponerle el 24. Tomando los datos anteriores. Aquí podríamos hacer un promedio entre estos dos, entre 24.5 y 24, entre 25. Nuestro promedio es 24.75. Aquí tenemos lo mismo, 25.75, un promedio entre 26 y 25.5. Acá podemos igual copiarle el 24, el mismo dato del año anterior. 25, 25 y 26. Vamos a ponerle un promedio de 25.50. 26.50, 26, 25.50, el promedio es 26 y lo mismo aquí, 23 y 24. ¿Sí? Esta es la forma en la que nosotros vamos a conseguir los datos que faltan. Como ven, en esta tabla me faltan varios datos. Pero
En cada columna yo tengo información adecuada para poder generar los datos faltantes. ¿Sí? Todo esto nos dan los resultados ¿cómo se llama? De los anuarios meteorológicos o de la información meteorológica. ¿Sí? ¿Alguna duda en esto, chicos, con las temperaturas? La temperatura máxima y la temperatura mínima, los datos se los cogen de la misma manera. ¿Estamos? Profe, en el caso de que nosotros solo vamos a hacer un año, ¿cómo sería de poner en las tablas? ¿O tenemos que seguir investigando los años anteriores para...? Ya, por eso yo les decía que cojan un año que tengan toda la información. Pónganse en este caso, yo hubiera cogido el año 2011 y tenía toda la información. Si es que les faltan los datos, busquen otros datos, busquen otros años anteriores o posteriores, o a su vez, vean si buscan otra estación. No vale la pena que se queden con una estación que no tiene información y que les toque levantar todo, ¿sí? No quiero ofuscarles mucho mandándoles a que busquen los 10 años, pero sí a que tengan los datos correctos, ¿sí? En teoría esto no debería pasar, pero la información meteorológica que tenemos nosotros es bastante simple, bastante escueta, bastante llena de fallas, entonces tendríamos que hacer esto. Listo. Con los 10 años que nosotros tenemos, chicos, nosotros vamos a generar un promedio, ¿sí? Estos datos promedios son los que nos interesan, ya sea en la temperatura, en la humedad relativa. En la humedad relativa vamos a tener el mismo tema que yo les decía. La velocidad del viento como tal, vamos a calcular la velocidad del viento en kilómetros por hora, kilómetros por día y metros por segundo, según nosotros queramos trabajar. Los datos de leofanía, ya les dije, los datos de leofanía que tenemos en las tablas son datos mensuales del número de horas al mes que tenemos de brillo solar. Sin embargo, si por ahí tienen datos de insolación, pero los datos de insolación igual les dan en este número, en este dato de número de horas al mes, ¿valen la pena? O en número de horas al día, ¿valen la pena? Ya, y con esto vamos a trabajar lo que sería la evapotranspiración. Chicos, como yo les dije, necesitamos ubicar dónde está la estación, ¿sí? Nosotros tenemos la localización de la estación y necesitamos la localización de nuestro proyecto. Aquí tengo yo calculado la distancia del proyecto en línea recta, ¿sí? Desde la estación, esto estoy trabajando con la estación que hay en Otavalo, y el proyecto mío está en Perihuela, que es aquí cerca de la universidad. Desde la estación hasta el proyecto son 16.17 kilómetros en línea recta. Y tengo una diferencia en la cota, la altura sobre los metros sobre el nivel del mar. La estación de Otavalo está en 2.550 metros y la altura del proyecto está en 2.627. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una diferencia de 77 metros de diferencia, ¿sí? El proyecto está a 77 metros más arriba que la estación. Chicos, a ver, ¿quién me responde esto? De manera lógica y general, si la estación está más abajo que el proyecto, ¿la temperatura qué va a ser? ¿Más alta o más baja? La temperatura sería más alta. No, la temperatura sería más baja, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Por simple lógica, mientras vamos subiendo
más o menos, háganse la idea, se estima que alrededor de 200 metros nos implican una reducción de 1 grado centígrado. ¿Sí? Entonces, si la estación está más arriba, nosotros vamos a tener una diferencia en la temperatura. Por eso tenemos una tabla. Espérenme un ratito, chicos. Listo. Si ustedes tienen una diferencia, nosotros tenemos estas fórmulas para calcular la información, ¿sí? En este caso yo tengo aquí calculado día a día, pero a la final nosotros lo que debemos hacer es calcular el promedio total, ¿no? La temperatura máxima o la temperatura mínima las vamos a calcular de la misma forma. ¿Cómo funcionan estas fórmulas? Hagámoslas más grandes, déjenme ver si se puede. No. Aquí está. Ya. La temperatura del proyecto es igual a la temperatura base, que viene a ser la temperatura de la estación, más esta fórmula. La temperatura de la base menos la temperatura del proyecto, la altura de la base menos la altura del proyecto. Esto les decía, esto cuando la altitud de la estación es menor a cuando la estación a generar se encuentra en una altitud menor a la estación base. Acá tenemos la otra fórmula, cuando la estación a generar se encuentra en una altitud mayor a la estación base. Chicos, ¿cuál vamos a utilizar? ¿La primera o la segunda? ¿Quién está atento? En su caso sería la menor. La menor. ¿Cuál es la menor? ¿La primera o la segunda? La primera. A ver. Cuando la estación a Sería generar... la segunda, Exacto. porque Aquí usted dice. dijo que su estación estaba más arriba. Exacto. Ajuste cuando la estación a generar se encuentra a una altitud mayor a la de la estación base. ¿Sí? Aquí, chicos, la diferencia es de este símbolo. En la fórmula la diferencia es que aquí sumamos y acá restamos ¿cómo se llama? La diferencia de altura, ¿sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta. En mi proyecto, yo tengo una altitud mayor en el proyecto que en la estación. Entonces, voy a utilizar esta fórmula. Altura del proyecto menos la altura de la estación base. Esto por 0.6 sobre 100. ¿Cómo vamos a hacer esto? En este caso ya está hecha la fórmula, pero vamos a hacer con ustedes. La altura del proyecto menos la altura de la base. ¿Recuerdan cuánto era? 77. Eso, 77. Entonces teníamos un 77. Vamos a borrarle aquí. Esto es igual a 77. Esto por 0.6. Acá, vamos a trabajar acá. Por 0.6. Y esto lo vamos a dividir para 100. Listo, chicos. Entonces tenemos esta parte ya de la fórmula definida. Hacemos otro, ¿cómo se llama? Otro paréntesis. Y en este caso restamos esta información de la temperatura que necesitamos, de la temperatura de la base. Nos vamos acá.
Y cogemos, a ver, esta temperatura máxima. Aquí está, el promedio. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula, yo la arrastro y ya tengo todas las temperaturas que me interesan. Como ustedes vieron, son las mismas fórmulas que me daban de promedio. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta fórmula solo para los promedios. ¿Sí? La fórmula para la temperatura mínima va a ser exactamente igual. Entonces, tranquilamente ustedes le copian. Le pegamos. Vemos que estén las cosas en su sitio. Estoy cogiendo el mes de enero, y estamos totalmente bien. Entonces, estas son nuestras temperaturas mínimas. ¿Algún problema, chicos, con esta fórmula? ¿Estamos claros? ¿Sí se entendió la fórmula? ¿De dónde sale esta fórmula, chicos? Estamos con la estación del proyecto, o el proyecto está más arriba que la estación meteorológica base. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para calcular cuál es la disminución de temperatura cuando subimos en altitud. Vamos a tener acá, chicos, los datos de humedad relativa. Estos son datos simples que ustedes deben cogerlos de la estación. Los toman de la estación, los incluyen en la tabla y sacan un promedio. La velocidad del viento, como les dije, toman la velocidad. Aquí yo tengo un promedio del viento en kilómetros por hora. Tenemos el promedio en kilómetros por día. Y un promedio general que sacamos en metros por segundo, ¿no? ¿Tenemos algún problema en calcular esto, chicos? ¿En cómo cambiamos de kilómetros por hora a metros por segundo? Listo. Y los datos de oleofonía. Como les dije, esta es la cantidad de brillo solar que nosotros tenemos diario. Estos son los datos que igual sacamos de la estación y los vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Ya tenemos estos datos. Y nos vamos a ir al CropWatch, chicos. Vamos a generar esta tabla. Nosotros tenemos estos datos generados a partir de la información que sacamos. Aquí tenemos el número de días que tiene el mes, la temperatura mínima, la temperatura máxima, la humedad relativa en porcentaje, en este caso el viento en metros por segundo y las horas de insolación diarias. ¿Sí? Con esto nosotros vamos a definir nuestra evapotranspiración. A ver, chicos, ¿algún problema tuvieron también con el tema del CropWatch? ¿Ya lo instalaron? Listo. Esta es la página del CropWatch, chicos. Como les dije, tenemos algunos tipos de software que podemos utilizar. Este es un software muy simple, pero muy básico, muy concreto, que nos va a permitir generar la información. Vamos a generar una nueva sesión, que es donde estamos ahorita. Vamos a guardar la sesión. Aquí se guarda la sesión. Pongamos de un nombre aquí como Riego Agro 2021-2. Lo guardamos. Abrimos uno nuevo de estos. Vamos a escoger vamos a generar la evapotranspiración a partir del clima. Y vamos a utilizar la evapotranspiración de Penman a nivel diario. ¿Listo?
Vamos a escoger aquí nuestro país, vamos a ponerlo ese. Estación Otavalo. El año lo vamos a poner 2018, que era la información que yo tenía en las tablas. El último año o el año que voy a calcular, el último año que tenía era 2017. Vamos a coger aquí datos, la altitud de la estación. Volvamos acá. La altitud de la estación está a 2550, pero en este caso nosotros ya vamos a traspolar vamos a llevar estos datos a la estación que nosotros vamos a generar, ¿sí? Nuestra estación base, nosotros ponemos los datos que estamos poniendo, nos van a dar los datos de la estación de Otavalo. Y lo que necesitamos es generar los datos de la estación de Perivuel. ¿Listo? Altitud. Vamos a generar nuestra altitud del proyecto 2627. La latitud norte y longitud este. ¿Qué vamos a hacer? No tengo la información en las coordenadas que me pide el Dropbox. Recuerden, chicos, vamos a abrir el Google Earth. Chicos, ¿cómo consigo las coordenadas? ¿Cómo consigo la ubicación del proyecto? Chicos, ¿quién me dice de dónde saco la información del proyecto? Nadie. En este caso yo ya tengo las coordenadas de aquí, chicos. Pero vamos a generar las coordenadas de aquí. ¿Cómo vamos a conseguir estas coordenadas? La primera cosa sería ir al sitio y tomar las coordenadas con un navegador o con un GPS de precisión que esté en el sitio, ¿no? O por último, aunque sea con un teléfono celular. Nosotros no vamos a generar una información a una precisión específica para esto, porque vamos a trabajar en este caso, este proyecto es de 400 hectáreas. Entonces, tranquilamente el navegador de nuestro celular nos va a servir. Voy a buscar aquí dónde está el proyecto. Este es mi proyecto, chicos. Aquí estamos. ¿Sí? Aquí es mi proyecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar a nivel remoto, digamos, las coordenadas que necesito. ¿Sí? Latitud norte. Y longitud este. En este caso, chicos, los valores son absolutos, siempre positivos. Entonces acá tenemos que darnos cuenta que nuestra longitud no está al este, sino al oeste. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Pegamos aquí nuestra tabla de información. Muy simplemente tenemos nuestra tabla generada. Temperatura mínima, máxima, humedad, viento e insolación. Copiamos los datos.
y los insertamos en la tabla. Pegar la tabla completa. No. Vamos a copiar bien acá esto. Dime, Siri. Profe, una pregunta en lo de la insolación. Bueno, a mí la tabla que más completa encontré me da como en suma de todo el mes, no Sí, por sí, días. sí. Entonces, ¿cómo lo cambio para que esté por día? Lo divides para el número de días. Ok, Vamos a gracias. trabajar con promedios diarios, ¿sí? Eh, copiamos los datos. Veamos acá y así es que los puedo pegar. Pegar tabla. Profe, No se me lo que, pega. Dime. lo que no entiendo es que, digamos, esa tablita que estamos haciendo es diaria, ¿no? Pero la tabla Ujú. que tiene usted es mensual. Entonces, ¿no importa? O sea, eso no tiene nada Tienes que ver. toda la razón, por eso no se me pegan los datos. Tienes toda la razón. Mm. Vamos a cambiarle. Mm. Nueva sesión mensual. Déjenme ver. Exactamente. Ese era mi error. Estábamos con una tabla diaria. Vamos a trabajar mensualmente con datos diarios. Pero chicos, estos datos que vamos a poner aquí van a ser diarios, ¿no? Ese vuela, altitud 2627. Y ahí sí, chicos, copiamos la tabla. Ahí sí quiero poner. No quiero copiar de uno en uno. Profe, yo también intenté copiar así la tabla y no vale, toca ir cambiando de uno. Qué raro. Sí era posible.
Justamente por eso yo les hacía hacer esta tablita, déjenme ver. Bueno, vamos a coger todos los datos y los vamos a pasar. Vamos a hacernos bolas. Vamos de enero. 3.5. 3.7. Humedad 82%. Viento 0.5. Y 4.4. 3.2. Digo, incrédulo de que sí se puede pegar, chicos. Mm. Es 8, 5, 5, 4, 5. 3, 4, 2, 7, 2, 7, 2, 7. 3, 4, 3, 4. Ya, y tenemos que ir guardando, ¿no? Sea como sea, vamos a ir guardando la información. Y seguimos. Vamos. Veinticuatro uno, 24.6, 24.4, 24.3.
Listo, chicos. Con esto se nos genera automáticamente nuestra información. Tenemos nuestra radiación en microjulios por metro día al cuadrado, pero lo que nos interesa aquí es la evapotranspiración. Entonces, con esto tenemos estos datos de evapotranspiración en milímetros al día. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una evapotranspiración que disminuye nuestra, nuestra lámina de agua en este valor al día, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? ¿No? ¿Nadie? Ya. Vamos a avanzar, chicos, de una vez con el cálculo de la precipitación efectiva. ¿Recuerdan de dónde salieron los datos de la precipitación efectiva? Estos datos de precipitación, chicos, también salen de las tablas y tenemos vamos a calcular la precipitación con un promedio de lo que tengamos de los 10 años. De ese promedio vamos a ponerle una probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Depende qué tan buena sea esta información que tenemos. En este caso, si yo estuviera haciendo la información para el 2018, mi probabilidad de ocurrencia va a ser muy baja. Entonces, por eso yo aquí le puse el 75%. Si tuviéramos una información seguida, muy efectiva, muy buena, podríamos tener una probabilidad de ocurrencia de un 90%. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este promedio lo vamos a multiplicar, en este caso, por el tipo de información, por el 75%. ¿Sí? Y vamos a hacer los cálculos de la precipitación efectiva en base a estos dos cálculos, ¿no? ¿Recuerdan esto? El método de Bartley-Cridley sale de esta fórmula. Entonces, ustedes le pueden copiar y le pegan al lado para que sepan cómo trabajar bien, ¿no?
Entonces, con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular. Estos son mis datos de precipitación. Yo les envié ya la tabla vacía para que la vayan llenando. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tener de 0 a 25% a 25 milímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner aquí los 25 milímetros. Vamos a poner aquí, podemos ponerle aquí nuestra precipitación total. Podemos ponerle aquí para que no tengamos, aquí va, 44.15. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a poner aquí los 25 y como ven acá al final se va a ir sumando, ¿no? 25, tenemos que llegar a 44.5. Entonces vamos aquí a ir 9.5. 44.15, no, aquí estoy mal. Entonces aquí, ¿qué hago? $19.15. ¿Listo? Recuerden, chicos, estos son los porcentajes por los que tenemos que multiplicar. Aquí le vamos a multiplicar por el 95%. .95. .90. .82. .65. .45. .25 y .5. .05. ¿Ya? Revísenle los datos, chicos, que estemos en lo mismo. Está igual la tabla, chicos, más bien dejémosle como está, no les voy a cambiar la tabla. 44.5.15. Aquí por 25. Y aquí por 19.5. ¿Sí? Entonces, chicos, aquí lo que me interesa, esto sí, por favor, revísenle, es que este valor sea el mismo valor que acá, ¿no? Entonces, acá vamos a calcular esto. Aquí vamos a poner los valores mensuales. Déjenme ver que la tabla esté bien. Listo, y este va. Exacto. Entonces, aquí vamos a poner el valor de febrero. ¿Sí? Aquí solo ponemos 25 y 25. Se acabó. Estos son los resultados que me va a ir dando, ¿no? Aquí vamos a poner los valores de marzo. Abril.
mayo, junio, julio, agosto, octubre, me salté septiembre, noviembre, y diciembre. Listo. Chicos, por favor, aquí revisen que la fórmula esté bien, que solo sume de aquí para acá. Y vamos a definir nuestros valores. 25, 25, 50. 25, 25 y 2.05. 25, 25, 25 son 75. 96.05. Aquí estamos completando la tabla, ¿no? 46 es 25 más 21.45. Ya, 46.5, 10. Aquí únicamente me van los 10. 6.5. Dime, Brigitte. Profe, es que, disculpe, es que me perdí. ¿De dónde estamos viendo esos datos? A ver, O sea, los que recién estaba poniendo ahorita. ahorita, ¿de dónde estoy sacando estos datos? Este dato, vamos al 6.5, que es donde estábamos, ¿ya? Este dato viene de acá. Vamos a ir desde acá, que es el más largo. En el caso de abril, 25, 25, 25 y 21.05. ¿Por qué? Recuerdan que aquí la distribución, aquí está la fórmula, ¿no? Esto pueden copiarlo de la presentación porque no está en la tabla. Vamos a hacer, copiamos esta información de nuestro promedio ya de precipitación. ¿Sí? Tengo en abril 96.05, acá tengo en abril 96.05. Ya, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Vamos a ponerlos aquí, 25 milímetros, que corresponden a esto, de 0 a 25. Esto lo vamos a multiplicar por 0.95, que es el valor que está acá abajo. Más 25 más que ponemos acá, son 50. Más 25 acá son 75 y más 21 acá nos da un resultado de 96.05. ¿Sí? Estos valores los vamos a multiplicar por los coeficientes y los sumamos. Veamos esta fórmula. ¿Cómo está hecha esta fórmula? Está el dato de arriba por el de abajo más la siguiente columna. ¿Sí? Y con esto tenemos datos reales. Por eso aquí está 0, porque este valor no se suma. ¿Sí? Sí le cachamos, Brigitte. ¿Estamos, chicos? ¿Sí se entendió de dónde están saliendo estos valores? Ya. Mayo, junio, julio. En julio tenemos solo 6.5
Entonces ya se vacía, se termina. Tenemos un 6.5. En agosto, 4.05. Voy a ponerle aquí 4.05. No tenemos más precipitación. Septiembre, tenemos 21.85. No llegamos a 25 tampoco. Octubre, 59.45. Aquí sí tenemos 25 más 25 más 9.45. Tenemos aquí ya 59.25. Aquí estamos mal con la fórmula. Ya, 59.45. 70.50. 25 más 25 más 20.5. Estamos, ¿no? 59.45 nos da la misma suma, 70.5, 25 más 25, 20, 50, 70.5 y 62.30. 25 más 25 más 12.30. ¿Sí? Nos da 62.30. Y el resto de la tabla ya está completa, ¿no? ¿Cómo sacamos esto? Vamos a hacerlo una sola vez. Esto es igual a este multiplicado por el de abajo, más este multiplicado por el de abajo, más este multiplicado por el de abajo, más este multiplicado por el de abajo. Y seguimos así, ¿no? Más este multiplicado por el de abajo, más este multiplicado por el de abajo, y más este multiplicado por el de abajo. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra precipitación efectiva. Tranquilamente, con la fórmula ya está hecha, chicos, en la tabla, pero revísenle. Hacen una sola vez y de ahí solo le copian. Copian y pegan en todas. Sin ningún problema. Y punto. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos ya nuestra precipitación efectiva. Sacamos estos valores. Estamos aquí con la fórmula de Bradley-Christie, chicos. ¿Estamos con este cuadro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos. Ya estamos terminando, chicos, y nos alzamos para que hagan el trabajo. Ya, la precipitación efectiva. ¿Cómo vamos a calcularla también? Mediante el siguiente método. Tenemos, esta es nuestra precipitación efectiva por el 25%, como estaba acá. Esto es más fácil de calcular por este valor. Entonces tenemos, este es nuestro mismo valor que teníamos nosotros calculado acá arriba, 44.15. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a hacer la precipitación, ¿no? La precipitación efectiva es igual a la precipitación total, chicos, que sería esto de acá, menos, por 125 menos 0.2 de la precipitación total. Y todo esto dividido para 125. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Igual a la precipitación total, que sería esta, por 125 menos 0.2 de la precipitación total, o sea, por la precipitación total. Cerramos. ¿Sí? Y todo esto le dividimos
para 125. Vamos, chicos. Solo aplicamos la fórmula y la corremos. Punto. Finalmente, chicos, tenemos el promedio, los resultados que nos salieron de una fórmula. Los mezclamos con los resultados que sacamos de la segunda fórmula y generamos un promedio de las dos. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros tenemos la precipitación efectiva en promedio. ¿Estamos, chicos? ¿Tenemos alguna pregunta? Ya. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta tablita. Vamos a hacer nuestra precipitación efectiva y la evapotranspiración en una sola tabla, ¿no? Estos son nuestros resultados de una precipitación efectiva en milímetros al día y lo mismo en la evapotranspiración en valores diarios. Para que nosotros veamos la diferencia, ¿no? Entonces aquí vamos a ver nuestra evapotranspiración. Claramente es superior que la precipitación que tenemos. Entonces nosotros vamos a necesitar cubrir por lo menos este valor con agua de riego. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Muy confuso? Sí. Sí, profe. Ya. Vamos a trabajar, chicos, a partir de ahorita en esto. Voy a estar con ustedes aquí conectado. Voy a estar haciendo temas de la materia para que ustedes sigan subiendo esto, ¿sí? Ustedes tienen ya las tablas. Completen las tablas, chicos, y suban la información. Esto es lo que yo necesito como información final. Suban la fotografía del CropWatt, de lo que a ustedes les resulte. Copian esos datos acá para poder definir la evapotranspiración. La evapotranspiración, como ustedes ven de la foto, sale acá directamente lo mismo. Y esta viene acá directo. Entonces, chicos, por una parte, recuerden, tenemos toda la información que levantamos de los anuarios meteorológicos. Toda esta información sacada en promedios. Recuerden que ustedes están trabajando solo con un año. Entonces, su promedio va a ser el valor de ese año, tranquilamente. Vamos a calcular las temperaturas con la diferencia de altitud. ¿Sí? Vamos a definir con eso la evapotranspiración. Vamos a definir la precipitación efectiva, un promedio, multiplicándole también por el porcentaje de ocurrencia que podemos tener. Vamos a calcular la precipitación efectiva según ambos métodos. Hacemos un promedio de ambos métodos y con eso podemos tener esto de acá, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Nos tocaría completar las tablas con todos los años. No. Trabajen con un solo año. Por eso les digo, lo que quiero es que Solo aprendan tenemos un año. No, solo con la información de un año. Quiero que aprendan a calcular, chicos. La información ustedes deben saber buscarla, ya saben cómo buscar, pero los cálculos vamos a hacerlos con los datos de un solo año, ¿sí? Listo, chicos. Yo estoy aquí. Empiecen a hacer, ya les voy a subir la tarea al Moodle para que suban estos cálculos y me preguntan cualquier cosa. ¿Listo?